Dios, listo. Para todos nuestros amigos de las redes sociales que tenemos, Instagram no tenemos, entonces para ellos no hay saludo. Twitter tampoco tenemos, para ellos no hay saludo, solamente Facebook y YouTube. Bienvenidos el día de hoy a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Hoy queremos compartir un mensaje con usted de la palabra de Dios, un mensaje que está muy acorde con este tiempo. Yo ruego al Señor para que Él me ayude a ser claro en la transmisión, en la ministración de la palabra, y que Jesucristo sea exaltado siempre en este lugar. Amén. Amén. Vamos a orar a Dios en esta mañana y en este día, porque como uno no sabe quién lo va a ver. Bueno, en esta mañana para los que están en el Japón y en esta noche para los que están aquí. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias por tu palabra que es viva, cortante, eficaz, más que una espada de dos filos. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar aquí y reunirnos juntos como hermanos, como familia. Gracias, Santo Dios de Israel, por tu sangre preciosa. Señor, solamente eres tú la única persona, amado Espíritu Santo de Dios, quien nos puede convencer de la verdad de Jesucristo. Eres el único Espíritu Santo de Dios quien nos puede develar el nombre de nuestro Dios y Salvador. Solamente tú. Por eso en este día rogamos, yo oro para que tu presencia, como dice en el Evangelio según San Juan capítulo 14, Señor, tu presencia nos devele al Señor Jesucristo y nos haga recordar, nos enseñe todas las cosas y nos las recuerde como Él mismo lo prometió. Y a ti, Señor Jesucristo, yo te ruego, como dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6, que cuando te vemos a ti, vemos al Padre. Te ruego, Señor, que nos develes al Padre, que nos develes el amor del Dios creador de los cielos, de la tierra, del cosmos, macrocosmos, microcosmos, de todo lo que existe. Devélanoslo, Señor Jesucristo, para que podamos creer, para que podamos confiar de que esta vida tiene propósito, de que estamos aquí solamente en un periodo o proceso de prueba. Te ruego, Señor, que lo que vamos a compartir en este día, esta palabra, Señor, surta el efecto que tiene que surtir. El sembrador siembra la palabra, pero que caiga en buena tierra, Señor. Que el corazón de mis hermanos sea tierra, que el corazón de los oyentes sea tierra, Señor, abonada y fértil, para que la palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda epístola, carta que el apóstol Pablo le envió a Timoteo en el capítulo 4, versos del 1 al 5. Lo vamos a leer en pantalla porque a las personas que nos están viendo por Facebook, YouTube y demás, ellos ven esa lectura. La lectura que vamos a hacer ahí está en la Reina Valera de 1602. Nos gusta mucho esa versión porque es muy textus receptus, una versión muy antigua, muy buena. Y vamos a trabajar ahorita con la versión del 60. ¿Listo? Segunda de Timoteo, para los que están atrás en las gradas que no me escucharon. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Norita, por favor, se controla. Listo, muy bien, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a trabajar este pasaje. ¿A cuántos de los que están aquí en este lugar y los que nos están viendo, la pregunta es general, les gusta ser aguerridos? Bueno, voy a explicarme. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta ser osados? Valientes. Que ven el peligro y se le van de frente.
que ven al toro y en vez de cogerle los cachos le ponen la cabeza para tumbar al toro. ¿A cuántos? Esa es la actitud, ¿sí o no? Antes de comenzar a predicar este pasaje, quiero comentarles que la Biblia dice que según sea su pensamiento, es usted. En el libro de los Proverbios, creo que es capítulo 16. No lo recuerdo, pero creo que es en el capítulo 16, dice, tal es el hombre en su corazón, tal es él. O sea, lo que usted es dentro de sí, eso proyecta. Y la psicología lo está trabajando mucho ahorita. Proyecta lo que tú tienes dentro de ti. Proyecta lo que tú ves dentro de ti. Esperemos un momentico. ¿Lo de qué? Eso, así es. Así es, me parece muy bien. Gracias, hermana, no se preocupe. Hermana, por favor, compórtese. Muy bien, listo, ya. No me le dé más cuerda porque entonces se me desatina. Muy bien, entonces la Biblia dice que el hombre, tal es el hombre en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Y el ejemplo más claro que les puedo traer en esta noche está en el libro de Números capítulo 13, cuando los espías, lo hemos venido repitiendo en algunos días, los espías fueron a reconocer la tierra de Canaán y vinieron a traer el informe, y cuando trajeron el informe, 10 de esos espías dijeron, allá en esa tierra, la tierra es buena, claro, es tierra que fluye leche y miel, pero también, dice, es tierra que traga a sus moradores, y hay ciudades fortificadas, y empezaron a ver eso como un problema, y después dijeron, y allá hay gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes, están ahí, y allá estaba Talmai, Susai, Talalá, y toda esa gente, esos malos que estaban allá, ¿sí o no? Llegaron asustados. Entonces, ¿ellos qué tenían en su corazón? Una mentalidad de esclavos, porque ellos salieron de la tierra de Egipto. Entonces, su mentalidad, ¿qué había? Su mentalidad estaba esclava todavía. Resulta que no está muy lejos. Nosotros cuando leemos la Biblia decimos, María, ese pueblo de Israel. María. Pues no se pararon así, pero sí dicen, María. Ese pueblo de Israel que es obediente, ¿sí o no? María. Uno dice todo eso, ¿sí o no? Pero resulta que a los hermanos de Israel de esa época les pasaba exactamente lo mismo que a nosotros. La época, lo único que, las diferencias pues que cambian son las tecnologías, pero la parte de la humanidad es la misma. Las mismas emociones, los mismos sentimientos, los mismos miedos, las mismas situaciones. Hace más o menos, ¿cuánto tiempo ocurrió la salida del pueblo de Israel de Egipto? Según la Biblia, 3.500 años. Según los libros de historia, 3.500 años. Ojo con esto, hace 3.500 años tenía los mismos problemas humanos que tenemos ahorita. Problemas psicológicos, problemas mentales. Ellos veían las ciudades fortificadas, grandes. ¿Cuántas veces nosotros queremos conquistar algo? Un empleo, una novia, un novio, lo que sea, lo que sea. En el Evangelio queremos conquistar la ciudad, pero vamos a salir y nos encontramos con una muralla invisible y la materializamos. ¿Cómo así que la materializamos? Sí, nos encontramos con una negativa e inmediatamente nos vamos, nos chocamos. Entonces estamos en la misma condición que hace 3.500 años, ¿sí o no? Muy bien, hasta ahí bien, ¿sí o para qué? Vámonos 1.500 años después, o sea, hace 2.000 años. 1.500 años para ellos y 2.000 años para nosotros. Viene un hombre, se llama el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, y le escribe a un hijo espiritual de él. Bueno, hijo espiritual no, porque realmente Timoteo era hijo espiritual de su mamá, no me acuerdo si era Loida, la mamá, o Eunice. Loida era la mamá y Eunice era la abuela. Bueno, el tal fue que a él lo criaron esas dos mujeres en el temor de Dios, lo criaron en la palabra. A él lo criaron, a Timoteo lo criaron dentro de una estructura religiosa, la estructura del judaísmo, porque la mamá y la abuela eran judías. El papá de Timoteo era
griego. No se sabe por qué la ausencia del padre. Yo a veces saco mis propias conclusiones. Dios necesitaba que Timoteo fuera huérfano de padre para poderle mostrar la paternidad de él a través del apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo le decía a él, hijo mío Timoteo, o sea, lo tenía como si fuera, lo hubiera adoptado. Resulta que a Timoteo, según el libro de Hechos capítulo 16, creo que es, dice que Timoteo anduvo más o menos 15 años con el apóstol Pablo, o sea que era un discípulo fiel, ¿sí o no? Yo a veces me pongo a pensar, ¿uno qué le enseña a una persona a 15 años? Y él ahí, yo a veces, evalúo mucho, por ejemplo, cuando uno está como ministro, como pastor, ¿uno qué le enseña a una persona a 15 años? Eso es muy duro, ¿sí o no? Pero Dios da la respuesta. La Biblia dice que ella es insondeable, nunca se va a acabar, ni nunca la vamos a poder profundizar como debe. Hay un dicho por ahí que dice que si el alumno no supera al maestro, el maestro es mal maestro. Entonces yo por eso anhelo que todos ustedes nos superen. Qué bueno que se levantara Néstor y que Dios lo usara acá y empezara, Néstor resultara siendo el pastor de transformación. Sería una maravilla. Que en ahorita Dios hiciera el milagro super sobrenatural, recontra re hiper mega natural y resultara haciendo genial. Sí, chanfle, cáspita, recorcholis. Muy bien, listo. A nosotros nos gustaría mucho eso, que Dios lo levantara a ustedes. Resulta que esta epístola, cuando el apóstol Pablo la escribió, rondeaban los entre 60 y 65 años después de Cristo. Él estaba adoctrinando a Timoteo, ya habían durado mucho tiempo trabajando juntos. Pablo, por doquiera que él iba, Pablo iba predicando a Jesucristo y no iba predicando una religión. Y de hecho en Filipenses capítulo 3 dice que si él tuviese de qué jactarse lo podía hacer, porque él era judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, o sea, tenía todos los cartones para ser un religioso de pura casta. Y dice en Filipenses que todo eso él lo tiene por basura, por amor a Cristo. Entonces él tenía mucho conocimiento, tenía mucho bagaje de lo que estaba ocurriendo en su entorno. Aparte de ello, Dios a Pablo, el apóstol Pablo, le dio la develación, es el único hombre del Nuevo Testamento que habla tan profundamente acerca del rapto, de la segunda venida, de la transformación del cuerpo como lo vamos a tener nosotros. A él Dios se lo llevó, dice en 1 Timoteo, dice él, conozco de un hombre muy humilde, no sé si en el espíritu o en la carne, subió al tercer cielo. Dios le develó a él una cantidad de cosas para que nos las diera a nosotros. Dice él que subió al tercer cielo y allá Dios le mostró lo insondeable que nunca se iba a ver. A tal punto que el apóstol Pedro, que estuvo con el Señor Jesucristo acá 3 años largos, decía, Pablo habla cosas que yo no entiendo. Entre ellos mismos, él tenía un concepto, un nivel más alto. Entonces tenía una visión mucho más amplia de lo que estaba ocurriendo. Entonces Pablo nunca utilizó la religión que predominaba en él o con la cual fue criado para hablar de Jesucristo. Él a quien estaba enseñando, a Jesucristo, decía él, y a este resucitado. Siempre tenemos que predicar a Jesucristo y a este resucitado. Entonces Pablo tenía una visión más amplia. Entonces resulta pues que en esa época, hace 2000 años, estaban naciendo todos los conceptos filosóficos que hasta el día de hoy conocemos. Año 300 antes de Cristo, nuestro conocido Alejandro Magno fue criado por varios filósofos de la Edad de Oro de Grecia. Entre ellos estaba Aristóteles. Él fue uno de los que crió a Alejandro Magno. Y Aristóteles no era ateo. La filosofía en su esencia no es atea. Con el paso del tiempo se ha pervertido y se ha dañado. ¿Qué tiene que ver esto con lo que les voy a decir? Muchísimo. Porque hoy en día a la gente, a los que somos cristianos, a los creyentes en Jesucristo, no nos bajan de idiotas, no nos bajan de retrógrados, no nos bajan de ignorantes. ¿O a usted no les ha pasado eso? Porque yo creí que a mí solamente era el que me pasaba. Tengo algunos familiares que me han dicho que he sido brutico por ser creyente y demás, ¿sí o no?
Resulta que cuando uno empieza a estudiar la Biblia le va ampliando a usted el panorama y académicamente usted empieza a recibir muchas influencias de muchas partes para poder predicar la palabra, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la evolución de la filosofía? Mucho. Y ya les voy a decir por qué. El apóstol Pablo, conocía de primera mano las escuelas filosóficas de la época. En ese tiempo, en el Imperio Romano conocido, habían dos escuelas filosóficas muy fuertes. Una era los estoicos y otra era los epicúreos o epicúreos. Eran dos escuelas filosóficas súper profundas. Nacieron de Herodoto, el padre de la historia, nacieron de Aristóteles, nacieron de Sófocles. En fin, estas escuelas filosóficas en esa época se manejaban mucho. Y resulta que todos tenían un concepto de Dios totalmente diferente. Cada uno tenía un concepto de Dios totalmente diferente. Desde sus inicios en la Grecia reinante, todos tenían un concepto tan diferente que Dios utilizó a Alejandro Magno para que cogiera 70 hombres judíos y le tradujeran la Biblia, la Torá judía, del hebreo al griego. Se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. ¿Dónde nació esa versión? En el 150 aproximadamente antes de Cristo. Parece ser que el Señor Jesucristo utilizaba esa versión de la Biblia para citar la Biblia en el momento, en el entorno donde Él se movía. Él predicaba con esa versión de la Biblia. ¿A qué quiero llegar con esto? Que según la historia, en la época del apóstol Pablo, habían muchas personas que se reunían con un concepto de Dios y cada uno tenía su propio concepto de Dios. Por ejemplo, como tengo que agilizar, los asirios tenían un concepto de Dios y los asirios tenían un concepto del cielo y del infierno. Los fenicios tenían un concepto de Dios del cielo y del infierno. Los fenicios y los egipcios tenían un concepto de Dios del cielo y del infierno, cosa particular. Todas las civilizaciones antiguas hablaban del monoteísmo y de un cielo y de un infierno. Todas las civilizaciones antiguas, las mamás de las civilizaciones, tenían claro que este no era el fin, que hay algo después de la muerte. Todas la tenían clara. Tutankamón, el hijo de Tutankamón, no me acuerdo el nombre de ese emperador egipcio, fue el que empezó a manifestar o a promover el monoteísmo, porque fue altamente influenciado por la cultura judía que se movió en esa época de la esclavitud. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Entonces resulta que el apóstol Pablo en esa época le estaba diciendo a Timoteo: ojo, que en este momento todo el mundo está levantando un concepto de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el concepto de 3.500 años, el concepto de 2.000 años y el concepto de ahora? Que lo único que cambia son las tecnologías, pero de resto la parte humana, ¿cómo es? La misma. El Señor Jesús, Adán y Eva fueron tentados, como dice el Señor, la vanagloria, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así fue tentado Adán y Eva y cayeron. Al Señor Jesucristo fue tentado con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hoy en día usted y yo somos tentados de la misma forma. El enemigo no tiene otra forma de tentarnos sino a través del deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Esta es la introducción. Entonces, para nosotros poder entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, tenemos que empezar a entablar una relación con Dios. Váyase conmigo para el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Si están aburridos, me dicen y yo les doy tinto. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 19 en adelante. Para todos aquellos que somos trinitarios, que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, en algunas escuelas teológicas dicen que este texto no existe, que fue añadido. Algunos teólogos desgastan mucha tinta en eso. Dice la Biblia que nosotros no tenemos que desgastarnos en eso, enseguida lo vamos a mirar. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 19 en adelante, dice: y Jesús
Desde el 18, leamos desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ojo con esto, verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo el Señor en el momento en que fue llevado al cielo. Habló con ellos y después se reunió, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, muestra cómo, Lucas nos muestra cómo el Señor ascendió al cielo y todos se quedaron perplejos mirando. ¿Cuál fue el mandato del Señor? Ir y enseñar todas las cosas que os he mandado. Dígamela. No importa. Jesucristo murió, ¿sí o no? Y resulta que la promesa de él era otra vez regresar. Pero para regresar, para demostrarle que, o sea, no sé si sea erróneo, pero era para demostrar algo a la humanidad, ¿cierto? Y luego regresar al cielo, pero nunca se entró. No te entendí. O sea, cuando Jesús fue, vuelve a resucitar, Sí. luego él no sé, al tiempo vuelve y decide a los cielos. Asciende. Pero la pregunta me se hizo en esto, que porque no se fue directamente espiritual y luego, o sea, tenemos que iniciar una propia por alguna promesa para... Claro, genial. Esa pregunta es muy buena, pero no te la podría responder todita ya, porque eso implica varias cosas. Por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis ahí. Una de las cosas que implica es la forma de transformación del cuerpo. El Señor quiere glorificarnos. Todos nosotros, los creyentes, tenemos una esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza? El rapto. La esperanza bienaventurada es que el Señor va a venir por segunda vez. Pero antes de que venga por segunda vez, ¿qué va a pasar con nosotros? Él, a los que creemos por fe en Jesucristo y somos salvos por gracia, nos va a llevar. La Biblia dice en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que Él nos va a arrebatar. La palabra arrebatar es arpazo en griego, arpazo, nos va a sacar abruptamente de acá. En el libro de 1 Corintios capítulo 15, dice que este cuerpo va a ser transformado, esto corruptible va a ser transformado en algo incorrupto, esto mortal va a ser transformado en algo inmortal. Entonces el Señor tenía que haber hecho el ejercicio para testificar que lo que va a ocurrir es verdadero. Entonces, así a grosso modo te voy a responder eso, pero sí me estoy dando a entender. Entonces, Él tenía que ascender, dice la Biblia literalmente en el Evangelio según San Juan, que Él tuvo que ascender para prepararle morada a usted y a mí. Él como anfitrión, ¿qué va a hacer con nosotros allá? Él no nos va a meter en cualquier pieza, Él nos va a meter en un muy buen lugar. Dice en la Biblia que las calles de la ciudad que Él está haciendo son calles de oro. El mar es tan transparente, tan cristalino, que va a parecer de cristal. Entonces Él estaba acondicionando un ambiente, propiciando un ambiente para darnos la bienvenida a nosotros. Entonces Él partió, pero dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que envió a alguien para que testifique que eso es verdad. ¿Quién es? Es el Espíritu Santo. Él es el que está en este momento, la persona hermosa del Espíritu Santo en este momento está acá, y Él es el que lo convence a usted de venir a la iglesia. Es Él el que lo convence a usted de amar a su esposa. Él es el que lo convence a usted de predicar el Evangelio. Es el que lo convence a usted de todos los principios morales, éticos y de rectitud que están escritos en la Biblia para nuestro beneficio. Es decir, aquí nosotros estamos en un proceso temporal aprendiendo aquí cómo vamos a vivir allá. Un ejemplo claro, a los hijitos, para que entren a estudiar a la primaria, ¿qué hay que hacer primero con ellos? Llevarlos al jardín o a la guardería para que aprendan a habitar en sociedad, para que aprendan a resolucionar conflictos ahí. Entonces cuando ya entran a la primaria ya no entran llorando. Ellos lloran cuando los desprende uno de la familia y los meten ¿dónde? En la guardería. Y ya de ahí para adelante ya ellos se van desenvolviendo más, ya viene primero, ya la timidez. Así mismo ocurre en el plano celestial. Acá en la tierra Dios nos está preparando para poder llegar
allá, pero para poder llegar allá necesitamos, como dice la Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, comer y beber del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. ¿Qué es comer y beber? Es creer. De hecho, en ese pasaje hay algo bien interesante, porque el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, todos tienen que comer y beber, y la palabra comer ahí es trogón. Trogón es algo así como de comer como un animal. Entonces por eso ellos dicen, dura palabra es esta, en el Evangelio según San Juan. Dice el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si esta palabra es muy dura? Porque el Señor Jesús les está diciendo a ellos, para poder ascender al cielo, nos debemos comportar o depurar primero la parte animal que nosotros tenemos. Por eso les dice, ya se fueron todos, ¿de ustedes quién más se va a ir? Porque los que le hacían escándalo a él, o reclamo a él, eran los discípulos, ni siquiera los judíos. Entonces era necesario que ocurriera eso, que él ascendiera para mostrarnos la transformación, para que viniera el Espíritu Santo y nos convenciera de lo que es salvación, justificación, redención, de lo que es todos los aspectos o vocablos que trae la salvación para nosotros poder llegar al cielo. Esa es la sana doctrina. La sana doctrina es creer en que la Biblia es única, infalible, la única fuente de palabra de Dios. No, la Biblia no contiene palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Ella es la que nos muestra a nosotros a Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 15, dice, la Biblia nos lava, nos limpia. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra, o sea, la palabra surte ese efecto. ¿Y quién es el hisopo, el estropajo que nos lava? El Espíritu Santo. ¿Sí me di a entender? ¿Listo? ¿Quedó claro? Y eso lo vamos a seguir hablando más adelante en el discipulado que vamos a empezar. Amén. Cerramos el paréntesis. ¿Me aburrieron? No. Cierro el paréntesis. Entonces, volviendo al tema. Han cambiado los tiempos, pero la humanidad sigue siendo la misma. Entonces, en ese tiempo, hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo vino, ¿por qué Él vino en ese momento específico, en esa era específica, en ese tiempo específico, a esa hora específica? Porque Dios es un Dios de tiempos o de calendarios. En la Biblia el tiempo de Dios se llama Kairos. Kairos es el tiempo fechado. Cronos es el tiempo de nosotros que es cíclico, da vueltas. Cronológicamente es ciclos, pero con Dios son fechas. El calendario viene de una figura divina que es el Kairos de Dios. Tal día, tal hora, tal fecha va a ocurrir esto. Entonces en el ciclo de la cronología ocurre eso. Amén. Entonces a usted Dios lo llamó para que usted fuera una persona aguerrida, para que usted fuera una persona fuerte. Dios no lo llamó a usted para que sea parte del bulto, de los que se dejan contaminar por lo que ven, de los que se dejan influenciar por lo que ven, de los que se dejan incidir por lo que ven o por lo que viven. Dios nos llamó a usted y a mí para estar por encima para ser cabeza y no cola, para estar sobre y no por debajo, para prestar y no para pedir prestado. Dios lo llamó a usted y me llamó a mí para algo que es supremamente grande. Hay un hombre que ya se murió hace poco, el hermano Billy Graham, y a él varias veces dijeron de él que él era el pastor de los presidentes de los Estados Unidos. A él varias veces le dijeron que se postulara para ser presidente de los Estados Unidos. Y Billy Graham dijo, nunca me rebajaría de predicar el evangelio a ser presidente de los Estados Unidos. Y a él le tocó la época en que la nación de los Estados Unidos era la potencia del mundo, no el zaperoco que es ahorita esa nación. A él le tocó esa época gloriosa de que Estados Unidos era la superpotencia mundial, el policía del mundo y demás. A eso lo llamó usted Dios, a ser cabeza y no cola, a ser aguerrido. Entonces este es el tiempo, amados santos de Dios, en que Dios quiere que usted y yo entendamos que así tengamos limitaciones, que así tengamos afugias, angustias, dificultades, usted y yo debemos tener la fuerza de Dios. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? Que usted y yo tengamos un concepto claro de Dios. El tema que vamos a trabajar hoy se llama, amor, ¿sí lo colocaste así? Características de lo que Dios te ha encargado. Y yo le iba a colocar otro título, ¿estás en la comisión o estás en la omisión?
Cuando a usted alguien lo comisiona es porque le dice qué hay que hacer. Y cuando usted no lo hace, entonces lo omite. Entonces, ¿estás en la comisión o estás en la omisión? Características de lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces dice así, Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. En esta versión, en la Reina Valera del 60 dice, verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, ojo con esto, las características de lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer a nosotros el Señor? Lo leímos, dijo, id y haced discípulos. Él nos mandó a ser discípulos. Esta es una iglesia, esta transformación es una iglesia que le gusta hacer discípulos. Esta iglesia le gusta enseñar el evangelio, a esta iglesia le gusta la buena palabra, la buena doctrina, la sana doctrina. El apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, a su discípulo, le está diciendo, yo te encarezco delante de Dios. O sea, es tan magna esta obra, es tan grande esta obra, que es Dios mismo el que nos la encargó a usted y a mí. El Señor Jesucristo nos garantizó algo, nos dijo, vaya, haga discípulos y enseñe todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Pues todo lo que Él hizo. Que en la medida que nosotros vamos predicando la palabra, pues vamos enseñando la vida, obra, pasión, muerte, resurrección, exaltación, glorificación y esperanza de segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hay que enseñar, la buena obra que Dios ha hecho ¿en quién? En usted y en mí. Entonces hay que empezar a mirar, ¿de qué me libró a mi Dios? En la Biblia dice, por tiempo no lo vamos a alcanzar a ver, pero la Biblia dice que a mí Dios me libró de la muerte, Dios me libró de la esclavitud, Dios me libró de la ceguera, Dios me libró a mí de la orfandad, porque yo soy adoptado hijo de Dios, porque yo soy salvo por gracia, porque yo tengo todas las bienaventuranzas que Dios da para mí por creer en Jesucristo. Lo contrario a eso sería perdición, orfandad, sería huérfano, estaría solo, condenado, como dice la Biblia. Dime. Debemos anunciar lo que Dios hizo por nosotros, no anunciar lo que debemos hacer para Él. Entonces usted no debe ir a anunciar a una persona antes de predicar a Cristo que tiene que cambiar su forma exterior, o sea, no es enseñarle a la gente lo que debe hacer externamente, es enseñarle a la gente lo que Dios hizo a través de Cristo, porque si le predicamos a la gente a Jesucristo, entonces la persona va a hacer lo que Cristo quiere que haga. Muy bien, me parece excelente. Nosotros tenemos que enseñar, hablarle a la gente de lo que Dios ya hizo en nosotros. Acá el apóstol Pablo en el primer verso le está diciendo a Timoteo, esto que le estoy encareciendo, hay dos testigos que son muy fuertes, es Dios Padre y Dios Hijo. Delante de ellos yo le estoy diciendo, vaya, por favor, hable de lo que Dios ya hizo en usted, hable de eso, porque resulta que ese Dios que hizo algo en usted lo está librando de ser juzgado para condenación eterna. Por eso dice aquí, delante del Señor, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le está diciendo a él, va a ocurrir algo que es inminente y va a venir un juicio, y en ese juicio no lo van a juzgar a usted muerto que resucitó, no lo van a juzgar por cómo se vistió, por si se dejó crecer la barba, porque si se dejó crecer el pelo, no lo van a juzgar por eso. A usted lo van a juzgar es por si creyó en Jesús. Al haber creído en Él, entonces su vida tuvo que haber cambiado, el arrepentimiento, la gloriosa eternidad. En eso es que usted y yo vamos a ser juzgados. Usted y yo vamos a ser juzgados por el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra. ¿Vas a decir algo? Pues está diciendo, porque como vamos a ser juzgados delante de Dios, entonces hay que hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿Qué nos mandó a hacer? Recuerde que primero es recordar, vamos a ser juzgados de los vivos y los muertos, los vivos los que estamos en Cristo, los muertos los que están sin Cristo. Vamos a estar delante de su presencia y por ese motivo tenemos que recordar lo que Él nos mandó a hacer, para que cuando estemos allá le podamos decir, lo hice. De hecho es aquí, Pablo le está hablando a él con la certeza de que está poniendo de testigos. Usted no puede poner dos testigos que no existen. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, es en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, como que está aquí, como que es aquí, real, o sea, es real, está vivo.
el mandato que Dios nos hace a través de Pablo es porque Dios mismo está acá. Él ya ha establecido el reino de los cielos en cada uno de nosotros y quiere establecerlo en otras personas. Entonces es un mandato solemne porque es en la presencia del Dios vivo, no vea por el nombre del que está en los cielos, no, Sí, es por no, la ni una presencia del que religión, está ni nada de acá. eso. ¿Listo? Dígame, mijo. O sea, yo siempre creo, pensé que cuando Dios hablaba que iban a ser juzgados los vivos y los muertos, no lo tomaba tan directo, o sea, lo tomaba como una parábola. Siempre lo tomaba como una parábola. En este, mi- en e- Así pues, usted se haya muerto acá en esta tierra es porque vivió en Cristo, vivió en Él. Pero muerto así esté vivo literalmente en la tierra o se haya muerto con aquellas personas que no hicieron nada. Están las dos, mira, según la Biblia es un absoluto. Según la Biblia, en el libro de Apocalipsis dice, en el gran trono blanco vamos a estar delante del Señor Jesús, vivos, muertos, ricos, pobres, grandes y pequeños. Es una literalidad. Va a haber personas, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, va a haber personas que van a estar vivas. Después del milenio, va a haber pues obviamente millones de personas que van a estar vivas y obviamente millones de personas que ya van a haber los en Cristo durmiendo y los que están sin Cristo pues murieron. Dice la Biblia que todos vamos a estar delante de Dios, los que hayan muerto y los que estén vivos, o sea, es una literalidad. Dios va a coger a los que vivieron hace Adán, pues Adán ya no está vivo, ¿sí o no? Ese día, delante de todos, Adán se va a parar delante del Señor Jesús y le va a decir, bueno Señor, aquí está. Y les va a preguntar a todos, todas están bravitos. Se va a parar delante de todos. Ups. Cáspita. Ese día, vivos y muertos, vamos a estar delante de Dios. Todos, absolutamente todos, vamos a ser juzgados. Entonces el apóstol Pablo tiene un afán. ¿Cuál es el afán? El afán de que la gente conozca de la salvación, conozca de Jesucristo, de que la gente, mira, en este momento, nosotros más adelante acá en Transformación, yo no sé si a ustedes ya les tocó, pero tenemos una forma de evangelismo con los trajes de presos. Dice la Biblia que el mundo literalmente ya está condenado, ya, o sea, no hay, el mundo está esperando la ejecución de la pena, de la condena. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios me está mandando a usted y a mí con la boleta de salida para toda esa gente que ya está condenada a muerte. Usted y yo tenemos que ir y decirles, mire, hay vida, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor Jesucristo en la gran comisión nos envió a hacer ¿qué? Eso, a enseñar y a discipular. ¿Listo? ¿Quieres decir algo? Sí, por eso les digo. Por eso les digo, es una literalidad. O sea, vamos a estar vivos y muertos delante del Señor. Simple. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es inminente. Es inminente. Por eso el mandato, la solemnidad de este mandato que Pablo le está haciendo a Timoteo es tan amplia, es tan grande. Entonces, ¿qué le está diciendo a Timoteo? Pablo a Timoteo, perdónenme. Pablo a Timoteo. Esa comisión solemne, ¿cuál es? Le está empezando a decir a él. En el verso 2 le dice, que prediques la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Hay 5 aspectos en este pasaje, en este verso 2, que vamos a mirar en este momento. 5 aspectos, 5 características que tiene el mandato que el Señor nos dio a nosotros. Dice, que prediques la palabra. Vamos a mirar qué es la palabra predicar. ¿Qué significa predicar? Predicar es tan sencillo como esto. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir, se le lee el futuro? Le traigo el ser amado en 3 días. No sé qué. Esos son predichos, o sea, le dicen algo previo a lo que va a pasar. Resulta que Satanás y sus demonios sí están haciendo juiciositos la tarea. Ellos sí le están predicando
a la gente. Predicar es decir algo antes. Predicar, predecir, predicho, anunciar algo que viene, ¿cierto? Y entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, vaya y anuncie, diga antes de que ocurra la palabra. Hay herramientas, hay elementos, la palabra es insondeable, la palabra tiene cánticos, la palabra tiene todas las disciplinas, medicina, tecnología, derecho, salubridad, lo que usted quiera, en la Biblia está llena de eso. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, vaya y hágalo. Predique, anuncie la palabra. Hay personas que tienen problemas, hay personas que tienen dificultades, hay personas que se están ahogando en sus problemas. Vaya y dígales que hay una solución para ese problema. Vaya, dígales que hay un problema que le va a dar solución antes de que se muera. Hay una solución para lo que usted está viviendo antes de que se muera. Predicar, predecir, es hacer eso. Entonces Pablo le está diciendo, lo primero que le está diciendo Pablo a Timoteo es, predique la palabra. Anuncie los dichos de Dios, anuncie los oráculos de Dios. El Señor Jesucristo a usted y a mí nos dio un respaldo muy fuerte. En el Evangelio según San Mateo capítulo 28 verso 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros, yo estoy con usted de vez en cuando. Todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días y coloco una fecha de caducidad hasta el fin del mundo. O sea, nos va a ir muy mal a nosotros, ¿sí o no? A usted y a mí nos va a ir muy mal si estamos con Dios. ¿Nos vamos a tomar ese yogur y nos vamos a enfermar? No, no tiene fecha de expedición temprana, es totalmente lejana. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Dios quiere que, perfectamente, Dios quiere que usted y yo entonces entendamos que Él, en la medida que usted y yo vamos a predicar la palabra, entonces Él nos va a respaldar porque Él lo prometió. Ahí es donde viene lo bonito del Evangelio, porque lo primero que hace el Evangelio en la mente de una persona es ¿qué? Transformarla. Va a sacar ese triguillo, ese leoncillo pequeñito y lo va a convertir en ¿qué? En un ganador. Que aunque vengan situaciones difíciles, usted no le va a copiar a eso, porque como dice la Biblia, en vez de usted temerle a los gigantes hijos de Anac, los vamos a comer como a pan. Porque usted y yo tenemos que entender eso. Si Dios está conmigo, ¿quién está conmigo? Entonces cuando a usted le hablan de predicar la palabra, créame que eso no le pasa solamente a usted, amado hermano o hermana. Mira, yo llevo 20 y pico de años como pastor ejerciendo el ministerio. Y en todo este tiempo, con lo que más encuentra uno es con el miedo a anunciar, a predicar. Ay, yo no soy capaz. Uno sale a predicar con la gente, porque nosotros lo hemos hecho personalmente. Salimos a predicar y los discípulos que van con nosotros van detrás de nosotros. Como la gallina detrás de los pollitos. Entonces, pero la idea es que usted empiece a volar, no como un pollito, sino como ¿qué? Como un águila. Dios quiere sacar eso de usted. Entonces cuando usted empieza a predicar, esto no está acá escrito en la Biblia, pero se lo digo por experiencia. Cuando usted empieza a ejecutar la obra, cuando usted empieza a moverse, cuando usted empieza a dar el paso de fe, usted empieza a dejarse influenciar, se deja afectar por Dios, se deja llenar por la presencia de Dios, usted da el primer paso y adivine qué va a pasar de ahí para adelante. Mira, en este momento en el mundo, si usted se pone a mirar, Internet está lleno de predicadores. Yo no tengo, vea, que Dios me ampare a mí de criticar. De hecho, me choca mucho y a veces entro a criticar a un tipo que critica a los pastores. Internet está lleno de pastores, o sea, hay maestros para lo que usted quiera. Y hay gente que enseña que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Hay gente que enseña que Adán tuvo ombligo, otros que no tuvo ombligo, otros que lo tuvo para adentro, otros que lo tuvo para afuera. O sea, hay de todo, de todo. En este momento usted puede escoger a la carta el predicador que a usted le guste, ¿cierto? En este momento hay lo que usted quiera. Entonces la gente, ¿cómo está en este momento en la cotidianidad? Relajados en la casa. No hay problema. Me dijo un pastor en estos días que le pregunté por la iglesia y me dijo, ¿te acuerdas de tal persona? Una hermana. Ah, sí, esa hermana se descarrió. Ella lo único que dice es de que con tal de que me salve, no importa lo demás. Ojo con la mentalidad. Con tal de que me salve, así llegue raspadita, no importa. Son gente que no conocen las predicciones de la palabra. ¿Qué dice la Biblia de ese tipo de cosas? Dime.
y no lo hace, le es contado por pecado. Así de sencillo es. ¿Están conmigo? ¿Sí les parece? Exactamente, mira. No me da el tiempo para decírselos. Pero Dios, ¿qué quiere? Que usted y yo conozcamos los dichos de su palabra para que los podamos anunciar. Estamos diciendo, predicar la palabra es anunciarle a la gente lo que Dios ha hecho en mí, ¿sí o no? Mire, usted no tiene que ser teólogo para predicar. Me perdona que me coloque como ejemplo, mi esposa es testigo. A mí me gusta predicar en todas partes. Y yo no me pongo a decirle a la gente, arrepiéntete que Cristo te ama. No, le empiezo a hablar del Señor desde una cotidianidad. En estos días me fui con Néstor a comprar una cosa para el celular de mi esposa, y una forma en como yo iba a empezar a evangelizar a las muchachas de allá, yo les dije a ellos, este celular es para mi esposa y tal. Después de mi salvación, el regalo más grande que Dios me dio fue mi esposa. Entonces ahí mismo las piqué. Entonces la muchacha empezó a decir, ¿cómo así que su salvación? ¿Cómo así que tal cosa? Entonces me la empecé a meter por ese lado. Busqué el acercarme. A mí me encanta hacerlo así. Siempre coloco este ejemplo. Conocimos un señor que se había leído más de 3.500 libros. Y yo le dije a él, no, humildemente yo no he leído sino 66. Y por ese lado me la empecé a meter. El tipo muy lector y demás. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66. Y le dije, son 40 autores. Y empecé a meterme por ese lado. Hay que buscar la forma de, en la medida que usted conoce Biblia, le puede enseñar a la gente lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, cuando usted ya empieza a predicar, mire, yo era un perdido, yo era un blasfemo, yo era un adúltero, yo era un mentiroso, yo era un asesino, yo era un enojón, un irascible, yo tenía pensamientos pornográficos. Cuando usted empieza a mostrar lo que Dios ha hecho en su vida, ¿quién es el que va a resultar exaltado? Dios. Eso es predicar la palabra. La gente afuera, mire, cuando usted le habla a la gente de una situación que usted vivió, ejemplo, usted tuvo problemas económicos. ¿A quién de los que estamos aquí Dios no nos ha hecho un milagro económico? El que diga que no, le va a llegar, ¿sí o no? Pero usted puede decirle a otra persona, mira, yo tuve un problema económico. Yo siempre digo esto para testificar. ¿A quién no le han cortado los servicios públicos? A nadie, solamente a mí. Bueno, yo cuando le corten los servicios públicos, yo puedo decirle a usted, a mí me los cortaron, pero de esa situación Dios me salvó. De esa situación. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Dice, segunda característica de lo que Dios nos mandó a hacer. Número 1, que prediquemos la palabra, la palabra. Segundo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A mí me gusta mucho esto. ¿Alguien sabe qué significa la palabra instar? ¿Alguien sabe, aparte de la pastora, alguien sabe qué significa la palabra instar? Bueno, vale copiar, insistir. Instar es ser así. Usted instar a tiempo y fuera de tiempo. El ejemplo de un niño. Usted le dice a un niño, usted cuando era niño, su papá le decía, mañana le voy a comprar el regalo que él quiere. Ese ejemplo es muy tonto. ¿Sí? Pues ya lo hizo. Insistir, pues si lo veo de la palabra insistir, en todo lugar, en cualquier momento. Hay gente que le dice a usted, no hable de eso, este no es el momento para hablar de la Biblia, este no es el momento para hablar de Jesucristo, este no es el momento. Desde ese punto de vista, yo lo veo ahí, porque es a tiempo. A mí me pasó una vez, escuché la palabra de Dios diciéndome, es a tiempo y fuera de tiempo, porque escuchaba diciendo, me escuchaba a mí misma diciendo, este no es el momento, y la persona se murió. Si yo hubiera hecho caso porque era el momento, es que no importa cuál sea el momento, Dios está diciendo cualquier momento puede ser. El tiempo. No importa si alguien le dice a usted, oiga, ¿cómo se le ocurre? Es a eso, en insistir, y el insistir es en cualquier momento. Usted insiste en algo que quiere o necesita, usted no piensa si es el momento, no. Es más, está en una reunión y hay una persona que le puede dar un trabajo
Y usted piensa, ¿será que le digo, ay, qué pena, está todo el mundo descansando? Pero aún así usted se arrima, busca la oportunidad e insiste en hablarle de lo que usted necesita. Es así, instar es insistir en cualquier circunstancia. Bueno, instar, sí, yo le voy a poner del ejemplo del niño, que cuando el papá le promete algo, lo seca. Ya. ¿Alguien vio la película Shrek? Cuando el burro le dice, ya merito, insistir es en todo momento hasta el punto de desesperar. Hay un texto en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, donde dice, había un juez injusto que no temía ni a Dios ni a los hombres, y una mujer viuda lo secó. Señor, hazme justicia, hazme justicia, juez. ¿Cómo sería la insistencia que el juez que no creía ni en Dios ni en hombre, porque dice no creía ni en Dios ni en ley, no había ni Dios ni ley para él? ¿Cómo sería la persistencia de esa viuda? Que el juez dijo, venga, a ver, yo me la quito de encima. La Biblia dice que usted y yo tenemos que ser insistentes, instar, persistir. Ahora, ¿qué pasa cuando usted y yo insistimos en predicar la palabra? ¿Sabe quién es el primer beneficiado? Usted y yo. Porque cuando usted y yo empezamos a insistir y a persistir, ¿quién cree en lo sobrenatural? No, esta gente está como, no mentiras, es miércoles, 8:30, cansados. Voy a tratar de ser más ágil. En el que cree, le gusta lo sobrenatural, va a aprender a vivir ¿en qué? En lo sobrenatural. Mira, el ánimo que Dios da cuando usted está insistiendo en algo, no lo da nadie. Yo siempre he colocado un ejemplo de una señora que yo mire, la forma en que yo le predicaba a ella era leyéndole la Biblia. Yo iba a la casa de esa señora y era una cosa rara. Yo lo único que hacía era leer la Biblia. Hasta el punto que una vez esa señora se me escondió debajo de la cama. Y yo me fui para allá y me senté al lado de la cama y leí la Biblia. A mí me daba pena, pero era una cosa que Dios me llevó a hacerlo. Hoy en día esa señora es líder con su esposa, es líder en una iglesia aquí mismo en Itagüí. Pero yo lo único, fueron como 3 o 4 meses, cada 8 días allá leyendo. Y lo único que hacía era leerle la Biblia. Es más, yo decía, Señor, prepara unos mensajes para esa familia, pero unos mensajazos. Pero cuando yo llegaba allá, lo único que hacía era leer la Biblia. La Biblia fue la que los convirtió a ellos en su problema. Yo lo único, de sus problemas, ¿qué fue lo único que yo hice? Insistir. Listo, muy bien. Entonces el Señor dice, número 1, predique la palabra. Número 2, inste. ¿Cuándo? En todo tiempo, a tiempo y afuera de tiempo, en el bus, en todas partes. Aunque parezca que no, eso es importantísimo, porque nosotros a veces creemos que no va a haber fruto, no va a dar fruto. Les voy a testificar algo que me pasó a mí. Acá cuando yo me convertí al Evangelio hace 24 años, a los 2 o 3 meses, salí a predicar en los buses de San Antonio de Prado con un hermano guía, líder de esa iglesia donde yo nací. Y el tipo no me dijo a mí que íbamos a predicar, él me dijo, vamos a predicar, y yo creí, le dije, listo, vamos, yo lo acompaño. Yo creí que él era el que iba a predicar, y yo dije, pero predicar a las 9 de la mañana, este va a ser como los testigos de Jehová, que se le mete a la gente a las 7 de la mañana a tocar. Cuando paró un bus de Prado, de San Antonio de Prado, le pagó los pasajes al señor, al conductor, y yo vi que le habló. Pues entonces, como yo vi que le habló, quién sabe qué, yo no sé qué le dijo. Cuando nos sentamos, pues entramos y yo me iba a sentar. Cuando me dice, no se siente, a predicar. Y él empezó a orar. Y yo quedé así expuesto delante de ese bus lleno de gente. Y entonces, ¿y aquí qué hago? Y es que predique, que yo oro. Entonces yo empecé a predicar. Ese día, me acuerdo como si fuera ahorita que prediqué, compartí el texto de Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo empecé a predicar ahí, no me acuerdo de qué, pero yo empecé a predicar. Y uno a veces cree que no hay fruto. Años después, 5 o 6 años después, a la iglesia donde yo ya era pastor, llegó una familia. Y cuando esa familia llegó, yo estaba dirigiendo la alabanza. Y cuando esa familia entró, la señora entró, esa señora lo único que hizo fue escándalo. Fue y me abrazó. ¡Ay, pastor, qué alegría! Yo nunca pensé encontrármelo. Y yo le dije, yo tampoco, hermana. ¿Y quién es usted? Cuando me dijo, ¿usted se acuerda que usted una vez predicó con un flaquito en un bus? Ese día yo acepté al Señor. A mí me dio, ¿quién no va a querer una motivación?
El tiempo, mire, usted y yo no sabemos con quién nos vamos a encontrar en la eternidad. Hay que predicar, hay que anunciar al Señor. Amén. Muy bien, dice la tercera, redarguye. ¿Qué es redarguir? Según la Biblia, para no demorarnos más, según la Biblia, redarguir es convencer de culpa. Para eso estamos como un riel. ¿Por qué me mira así, hermana Marisol? Redarguir es convencer de culpa. Y para eso nosotros lo tenemos como un riel. Todos los que estamos aquí, bueno, yo lo voy a decir por mí más bien. Yo he sido infiel, fui infiel en algún momento. Y no hay cosa más horrible que a usted le señalen su pecadito. Pero claro, como redarguir es convencer de culpa. Y nosotros somos expertos en señalar y no en redarguir. Redarguir, convencer de culpa, es decirle, mira, acabaste de cometer un error, un pecado, algo difícil, algo grave, es algo muy perjudicial para ti. Eso te va a hacer daño, eso tiene sus consecuencias. O sea, convencer de culpa es llevarlo a que la persona entienda lo que cometió, pero con la esperanza de que no va a quedar ahí, subyugado bajo ese problema. En la Biblia dice que el Espíritu Santo, a través de la palabra que hace con nosotros, nos redarguye. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice, ya lo voy a leer. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es la que lo convence a usted, lo redarguye, o sea, le muestra el problema que hay en usted, el que lo convence de culpa. No hay otro mecanismo, sino el Espíritu Santo y la palabra de Dios, quien lo convence a usted de lo que es pecado. En la Biblia dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, porque yo antes no conocía el pecado, sino fue por la ley, porque la ley fue la que me mostró que adulterar es pecado, que robar es malo, que mentir es malo. No fue hasta antes de conocer la ley que yo supe lo que era malo. Entonces, ¿quién es el que me convence a mí de lo malo? La Biblia, pero no para dejarme en lo malo, sino me convence de lo malo. Entonces digo, oh, cáspita, tengo que salir de ese error. No tengo que seguir caminando con eso. Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, predique insistentemente, es para que la gente entienda de a dónde va a ir si sigue practicando lo que está mal. Redarguye. Él está diciendo redarguye. Seguimos. Dice así, capítulo 4, verso 2. Redarguye. Pero sí me da a entender en ese puntico. ¿Cuántas veces nosotros somos tan jueces que en vez de ayudarle a una persona, nos quedamos señalándolo en vez de ayudarlo? Mira, cuando a usted lo señalan, a usted no lo convencen de culpa. Solamente hasta que el Espíritu de Dios lo convence a usted de culpa, lo demás es juicio. Lo demás es juicio. Muy bien, redarguye, dice reprende. La palabra reprender aquí tiene una connotación satánica. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. El Señor Jesucristo va a pasar el mar de Galilea con sus discípulos y se levanta una tempestad de viento, ¿cierto? Y entonces el Señor dice, cuando Él estaba durmiendo y todos ya se estaban ahogando, me imagino los apóstoles gritando, ¡oh, vamos a ahogar! Virgen Santísima, sálvanos. Y el Señor dormido, hasta que lo despiertan y dice, Señor, ¿no se da cuenta que nos estamos ahogando? Y se levanta el Señor toteado de la risa después de que lo levantan, hombres de poca fe, ¿cómo no tenéis fe? ¿Sí o no? Entonces dice, y reprendió al viento y al mar diciendo, calla y enmudece. La palabra reprender, aquí cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tiene una connotación ¿qué? Demoníaca. Cuando usted empieza a predicar la palabra, cuando usted empieza a exhortar, a redarguir, cuando usted predica la palabra insistentemente, a tiempo, fuera de tiempo, cuando usted redarguye, Dios le va a dar a usted lo que yo les decía ahorita, el poder para poder reprender, porque Dios no necesita, Dios puede convertir un cachorrito, un triguillo, en un tigre grande, en un tigre fuerte. Dios tiene la capacidad de convertir un becerrito en un toro fuerte, y eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Para poder recibir de la fuerza de Dios, del poder de Dios, necesito empezar a hacer el proceso. Yo lo reto a usted, empiece a predicar insistentemente, para que usted vea cómo Dios lo ayuda
a usted a ser convencedor de pecado y le da autoridad para reprender. Evangelio según San Lucas, váyase conmigo para el Evangelio según San Lucas. Ay, se me cayó ese cheque que me hicieron ayer unos guardas, hijos de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 1. ¿Ya lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 9, verso 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio, léalo usted. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Poder y autoridad. Poder y autoridad sobre y para. Esto es poderoso, ¿sí o no? Cuando a usted Dios lo comisiona, no lo manda solo. A usted Dios le cambia la estructura mental y enseguida le da herramientas. A usted y a mí, ¿qué nos ha dado Dios? Poder y autoridad. Dice poder y autoridad sobre fuerzas espirituales, mi amor. Espérame, fuerzas espirituales y con un propósito, sanar enfermedades. Dime. Pero tenemos que entender la palabra reprender, no como cuando la gente está orando. Te reprendo en el nombre de Jesús. Ya lo iba a aclarar. Bueno, lo vas a hacer, si vas a hacer la aclaración, entonces. Cuando dice reprender, por eso dije, nos ha dado poder y autoridad. No es que te reprendo. No, la palabra reprender es pronunciar algo específico. El Señor Jesucristo decía, del texto dice, reprendió al demonio diciendo, calla y enmudece. Cuando a usted se le presente una situación difícil, una situación adversa, sea natural, sea económica, sea espiritual, usted con autoridad va a empezar a reprender diciendo, si está escaso de economía y es una situación demoníaca que está operando, entonces usted le va a decir a esa fuerza espiritual, yo le prohíbo que se mueva en mi vida y le ordeno que suelte mi vida, mis finanzas, lo que es mío. ¿Sí me va a entender? Eso dice reprender. Reprender es hacer un acto que lleva a algo posterior. El ejemplo es del Señor Jesucristo. Siempre, ustedes van a leer la Biblia. Yo tenía varios textos para leer. Mateo 17, Marcos 4. Hay muchos textos donde el Señor reprende a los demonios, reprende las enfermedades, pero le habla. Dice, reprendió diciendo. Una enfermedad, reprendió la enfermedad del muchacho lunático y reprendió diciendo, te ordeno que seas sano. Extiende tu mano, o sea, le hablaba a lo que estaba ocurriendo. Hasta ahí estamos claros, ¿sí o no? Vamos terminando. Exactamente, porque estamos hablando, predicar la palabra, decir dichos previos. Entonces, reprender es utilizar la Biblia, la voz de Dios. Mira, Evangelio según San Mateo capítulo 4 y Evangelio según San Lucas capítulo 4, Satanás venía tentando al Señor Jesucristo y ¿qué utilizaba para tentarlo? Cuando tuvo hambre, el Señor Jesús, viene Satanás y le dice, escrito está, que tú le dirás a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted se pone a mirar ahí lo que había era una confrontación. A mí me encantan los abogados por eso. Había una confrontación diplomática. Estaban hablando, entonces como hablaban claramente, entonces se entendía lo que querían decir. Entonces imagina el Señor diciéndole, te reprendo, y el diablo diciéndole, ¿de qué? Sí, te reprendo. Culi cagao. ¿Hasta ahí me doy a entender? Muy bien. Perfectamente. Redarguye, reprende, y terminamos con esta. Exhorta. Casi siempre la palabra exhortación ha tenido una connotación negativa. ¡Te exhorta! ¡Ah! Entonces usted se imagina que una exhortación es un regaño. A mí me gusta mucho el griego y el hebreo porque utilizan figuras. La palabra en griego para exhortar, la figura que tiene el griego para la palabra exhortación es una persona que va caminando y adelante de esa persona hay un hueco. Y detrás va otro que conoce que hay un hueco y le anuncia, oye, te vas a caer. Exhortar es anunciarle a alguien un peligro inminente.
es anunciar. ¿Sí me va a entender? ¿Con qué empieza el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo? Predica la palabra. ¿Y con qué termina diciéndole en este pasaje? Exhorta. Y exhortar es anunciar un peligro, o sea que sería como volver a predecirle. Le está diciendo, ¡hey, ojo pues que se va a caer! Y la exhortación de este paquete que está aquí es la única palabra en este verso que tiene acuñantes. Es la única palabra que dice, no dice predique con paciencia, no. Inste con paciencia, no. Es exhorta con paciencia y doctrina. O sea, la palabra exhortación requiere que usted y yo tengamos fruto del Espíritu Santo. Natacha, te vas a caer, Natacha, te caíste y te lo dije. ¿Qué hay que hacer? Ir y coger a Natacha y levantarla, y donde se quebró, sanarla, donde se peló, curarla, darle medicina. ¿Sí me estoy dando a entender? El Señor quiere que usted y yo seamos leones. El Señor quiere que usted y yo cambiemos nuestra mentalidad, porque resulta que en el ámbito espiritual, en el ámbito eclesial, en el ámbito de la iglesia, de lo que menos gozamos los cristianos es de paciencia. Un hermano, cualquier hermano X, te la comete, como todos lo hacemos, porque todos lo hacemos. A veces le fallamos al uno consciente o subconscientemente. Y resulta que lo primero que decimos, ay María, ¿eso qué es, hermano? Primo es lo que es. Ni a primo llega. O sea, no nos llega la paciencia para ese nivel. ¿Sí me doy a entender? Longanimidad. La palabra en griego es muy maluca de pronunciarla, por eso no la digo. Diga paranguacutirimico. La palabra en griego es algo así, para longanimidad. O sea, es algo que es extenso, algo que es muy amplio, algo que es extremo. Dios le dice a usted, exhorte con paciencia. O sea, usted tiene que estarle anunciando a la gente permanentemente, te vas a caer, te caíste, ay, otra vez, te vas a volver a caer, te volviste. Y así subversivamente. Y es muy bueno cuando escuchamos textos en la Biblia, cuando dice, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. ¿Sí o no? ¿A quién no le parece bonito eso? ¿Cierto que sí? Resulta que también lo tenemos que hacer nosotros con el otro, porque el otro también es justo y el otro también se cae. Y cuando dice con doctrina y doctrina, sana doctrina, la palabra doctrina aquí no es si la salvación se pierde o no se pierde, si lo que decimos, que este pastor dice, o sea, los conceptos humanos y propios acerca de si se bautiza, si no se bautiza, si somos tres, si son tres, son uno. No está hablando de eso, está hablando de enseñanzas bíblicas. Entonces es exhortar con extrema paciencia, o sea, mucha paciencia. Hay gente a la que hay que tenerle mucha paciencia, ¿cierto? Insistirle, y fuera de eso no se le insiste con doctrina que no tiene nada que ver con la salvación, se le insiste con enseñanzas bíblicas acerca de Jesucristo. La doctrina son enseñanzas. Al Señor Jesucristo lo determinaban con dos calificativos, maestro. Uno era paidagogos y el otro era didáscalos. Paidagogos de pedagogía y didáscalos de didáctico, porque él enseñaba de las dos formas, didácticamente y catedráticamente. Aquí la palabra doctrina es desde la cátedra, no desde los conceptos, sino desde la cátedra, desde la academia. Amén. Muy bien, dice ¿por qué? En el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, la buena palabra de Dios, sino que se amontonarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros conforme a su propia concupiscencia. El otro ciclo. Hace 3.500 años ellos tenían un concepto equivocado de sí mismos. Hace 2.000 años tenían un concepto equivocado a nivel del mundo. Y hoy en día tenemos un concepto equivocado en cuanto a nuestros propios criterios.
Hoy en día las redes sociales es una cosa maravillosa. Yo me doy cuenta de que hoy en día la gente dice es que definitivamente hay que orinar como los perritos, levantando la pata. Y encuentra 50.000 personas que le dicen sí, amén, es bueno para la próstata. Cada uno conforme a su propio concepto. Amén, listo. Vamos a orar entonces a Dios y que Dios nos ayude. Entonces, para concluir, la idea de este tema de hoy es, y lo vamos a seguir repitiendo, lo vamos a seguir trabajando, Dios quiere que usted cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y saque ese pobre para que salga ese poderoso que hay en usted. Dice en el libro de Joel, diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy. Nosotros podemos decir, diga al enfermo, sano soy. Diga al pobre, rico soy, por la sangre de Jesucristo. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego que nos ayude, Dios mío, a que tu palabra corra y que acá en este lugar, Dios mío, tu presencia llene, embargue y sature. Yo te ruego, Señor, que le traigas descanso a mis hermanos que vienen del trabajo, que vienen de todo el día estar laborando, pesado, Dios mío, el trabajo pesado, el trabajo arduo. Yo te ruego que mis hermanas que llegaron hoy, también es un día pesado, algunas trabajan, los menesteres domésticos, una cantidad de cosas, Señor. Que este día, hoy, Señor, sea el tiempo del refrigerio en ti. En tu palabra dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 11, verso 28, que vayamos a ti todos los que estemos cansados y cargados, porque tú nos harás descansar. Hoy venimos buscando ese reposo, ese refrigerio, ese descanso. Por favor, Dios mío, muévete, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer tu obra, no a omitirla, sino a hacerla. No a hacer la gran omisión, sino a hacer la gran comisión, Dios mío, en el nombre de Jesús. Nos vamos, Dios de los cielos, de este lugar, pero no de tu presencia, en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. No se vaya sin despedirse siquiera de 50 hermanos.